Buenas noches a todos. Dios me los bendiga, me los guarde. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones en sus hogares, en sus vidas, en su entorno. En esta noche le vamos a dar gracias a Dios por tenernos acá conectados, a todos reunidos, con el corazón abierto a Dios, con el anhelo despierto, todos los sentidos activados por su gran presencia, su gran amor y su gran compañía en esta noche y en todas las noches anteriores y las que nos faltarán. Gracias, Padre amado, te damos en esta noche por tu infinito poder, misericordia, amor y bondad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitamente gracias, Señor, por todo tu gran amor, por toda tu gran misericordia, gracia, esperanza, por todo el abrigo que tú nos das a cada instante de nuestra existencia. Te alabamos, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos, Señor de los ejércitos, y colocamos en esta noche en tus benditas y poderosas manos todas y cada una de nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras debilidades, Señor, nuestros sentidos. Te abrimos las puertas de nuestro corazón, te abrimos las ventanas de nuestra mente, colocamos nuestras manos extendidas y suplicamos tu misericordia y rogamos, Señor Padre amado, por nuestro arrepentimiento y nuestra conciencia limpia, porque somos vidas nuevas, somos jarros nuevos, llenos de agua viva, llenos de tu amor, llenos de tu verdad. Padre Santo, en esta noche colocamos en tus manos todas las necesidades de Colombia, el mundo entero, de nuestros hogares y nuestras necesidades personales, de nuestro vecindario, de nuestro municipio, de nuestra ciudad donde nos encontremos, de aquellos sitios lejanos que aunque no estamos presentes y no estamos comunicados, Señor, tú conoces más que nadie las necesidades que allí existen y que allí hay. Las colocamos en esta noche ante tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos unimos todos en esta reunión. Amén. Esta noche les voy a compartir la carta de Pablo a los Romanos y vamos a continuar con el capítulo número 6. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, del 1 al 23. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más en él. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle,
sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para la justicia. Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En este capítulo hay 3 palabras claves que nos da a conocer Pablo, donde nos habla de el saber, el tener conocimiento de nuestro antiguo pecado original a través de nuestro primer padre Adán, el conocimiento del pecado, las causas, las consecuencias, y también tenemos otra palabra que es considerar. Debemos contar con estos hechos del conocimiento que tenemos sobre el pecado y el conocimiento también que tenemos de la salvación, de cómo tomarlos y qué hacer con nuestras vidas a través de estos hechos reales y verdaderos que nos presenta Pablo en este capítulo. Una tercera parte tenemos que presentar. Debemos tener siempre presente que Jesucristo es el único que está vivo entre los muertos y que la única vía para nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó, quien le ganó la victoria a la muerte, le ganó la victoria al pecado. El apóstol Pablo también es muy concreto en enfatizar la necesidad de la santidad. No la elimina al exponer la libre gracia del Evangelio. Antes bien muestra que la conexión entre la justificación y la santidad son inseparables, deben ir unidas. No se logra lo uno separado de lo otro. Controlando nuestros pensamientos y la intención de seguir en pecado para que abunde la gracia. Nos alejamos del pecado, vamos aumentando o llenando esa vasijita que tenemos allá reservada para Dios, llena de gracia. Los creyentes, los que somos creyentes verdaderos, estamos muertos al pecado. Por tanto, no debemos seguir pecando, ¿no? Nadie puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy vivo significa que vida en la verdad, vida en el amor de Dios. Muerto en vida quiere decir que estoy en pecado y que estoy muerta. No tengo ninguna razón para seguir viviendo porque ando en un pecado y en una desdicha y en una tristeza que no me permite ser realmente quien yo soy. Y necio es quien, deseando estar muerto al pecado, piensa que puede vivir en él. Jamás, nunca uno va a encontrar la paz o la tranquilidad viviendo en pecado, porque tenga lo que tenga, la riqueza suficiente que tenga, un hogar con una esposa y con unos hijos, siempre le va a hacer falta algo, y que es lo primordial y lo más importante, que es la presencia de Dios de nuestro corazón. El reconocer que alcanzamos la salvación a través de nuestro Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios.
donde nos habla sobre el bautismo. Ahí nos enseña la necesidad de morir al pecado para poder dejar de actuar el poder del Espíritu Santo, que fue lo que nuestro Señor hizo cuando Juan el Bautista lo bautizó, recibió el poder del Espíritu Santo. Automáticamente Jesús se va al desierto 40 días a prepararse, porque sabía que si él no ayunaba esos 40 días, hacía oración durante esos 40 días para que Dios le diera la voluntad, le diera la fuerza para seguir adelante con el proyecto, en cualquier momento iba a desfallecer. Pero ¿qué hizo Dios? Que en Jesús, que en esos 40 días que estuvo en el desierto, logró serle obediente a Dios y vencer las tentaciones que le presentaba el perdón. Tenemos que la naturaleza corrupta de el hombre viejo que viene de nuestro padre, nuestro primer padre Adán, ese vínculo se rompe o termina en el momento en que nuestro Señor Jesucristo da su vida en la cruz por nuestros pecados. Entonces, todo ese pecado anterior a nuestro Señor Jesucristo es llevado a los pies de Cristo, porque Dios nos está dando la oportunidad de alcanzar el verdadero arrepentimiento y serle fiel, serle obediente y alabarlo solo a Él. Eso da su vida a Dios, la vida de su Santo Hijo por nuestros pecados, y ahí empezamos a ser justificados y tener una razón, ¿cómo les digo yo? Una esperanza de salvación, una esperanza de resurrección. También en este capítulo se nos estipulan los motivos más fuertes contra el pecado y para poner en vigencia la obediencia, siendo liberados del reino del pecado y hechos vivos para Dios, teniendo la perspectiva de la vida eterna. Esto los creyentes debemos tener en cuenta, que por más que oremos, por más que intentemos decir yo creo en Dios, le creo a Dios, hay que cumplir unas normas muy importantes, en donde en este capítulo, el versículo 13, Pablo nos dice que nos habla algo de los miembros, que entregarle también, no los miembros al pecado, sino que entregarle también nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fácilmente con nuestros miembros pecamos, con pensamiento, con una mirada, con un gesto, con un levantar la mano, con un paso en falso que demos, incluso con simplemente mover la lengua y hablar cosas que estamos haciendo que la otra persona se sienta rechazada. Estamos atentando contra la tranquilidad de esa persona, con esa hermosura de creación que ha hecho Dios en cada uno de nosotros, porque recordemos que para Dios todos somos iguales. Y también Pablo nos insta a darnos ánimo verdadero para convencernos todos los días de que esta situación de pecado pronto va a terminar y que vamos a encontrar la salvación. Que en este momento, si lo vemos bien y lo analizamos, el pecado está perdiendo terreno y la gracia de Dios se ve. Tal vez no como nosotros no lo imaginamos, pero Dios está haciendo la obra, porque algo que es muy cierto y debemos tener muy en cuenta es que jamás el mal triunfará sobre el amor de Dios. La mentira termina para llegar y nosotros aferrarnos y ver por fin la verdad, el amor de Dios presente en cada uno de nosotros de forma igual y concreta. Para ello nos preparamos en qué? A través de la oración constante, a través del control de nuestros pensamientos, a través del control de nuestras emociones, y con eso vamos formando toda una armadura que nos permite ser resistentes a las tentaciones, ser resistentes a la mentira
y lograr la batalla que todos estamos librando de una u otra manera. Hay gente tal vez que está muy sumida en sus vicios, en sus problemas y se alejan cada vez más de Dios. Pero esa necesidad, ese desapego, ese desamor propio que se siente o ese problema al que estamos abrazando de una manera que no lo queremos soltar y que nos está alejando de la verdad, que nos está alejando del amor de Dios, en cualquier momento vamos a tener que caer en el arrepentimiento y decir, es cierto, lo que yo realmente busco y me hace falta es que este vacío lo llene el amor de Dios. Y eso se consigue a través del sacrificio más grande que para el humano es, que es el adorar a Dios, el creerle a Dios, el estar en constante contacto con Dios, con nuestro Padre. El pedirle a nuestro Señor Jesucristo que a través de sus enseñanzas, las cuales dejó a través del Nuevo Testamento, nos llene y nos inste a querer buscar realmente la paz y la tranquilidad, a querer entender esa verdad tan sencilla que se nos expresa en la palabra de Dios, que es la verdad, el amor y la fe en nuestro Padre Celestial. Por eso las promesas de Dios para nosotros son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado. Lo único que el pecado no contrarresta es la oración. Todo, llámese un pequeño acto de maldad como un gran acto de maldad, tengamos siempre en cuenta que es pecado. Pecado, la palabra pecado cubre todo, cubre lo pequeño como lo grande, como lo mediano, lo cubre todo. Entonces, el pecado lucha en cada uno de nosotros y crea una cantidad de trastornos, una cantidad de mentiras, una cantidad de tristeza, de sentirnos fracasados, de sentirnos impotentes, para con esa característica que tiene, hacernos pensar que somos débiles, que nunca somos merecedores del amor de Dios. Pero tengamos la plena seguridad de que eso jamás va a suceder. Vivamos esta situación que vivamos, llegue una vacuna que contrarreste este virus, tengamos siempre presente que el amor de Dios va a estar con cada uno de nosotros, porque hasta donde tengo conocimiento les puedo compartir a ustedes que esa vacuna que viene no garantiza la cobertura, no, que esa vacuna sea efectiva en el humano y hasta qué tipo de personas puede hacerles efecto o no, porque hay efectos secundarios, porque todos los organismos no somos iguales y porque pueden haber reacciones adversas. Entonces, nos van a coger como conejillos de indias y ayer el presidente estaba hablando de eso y van a probar la vacuna. Va a ser por etapas, eso va a tener 3 etapas. Compran la vacuna, le hacen el estudio Linvima y luego van a empezar a hacer un estudio en aquellas partes donde está más concentrados los índices de enfermedad y luego sí van a empezar a distribuirla hacia las zonas donde se han presentado menos casos. Vemos cómo el demonio está tratando de trabajar nuestra mente, de trabajar nuestro cuerpo y hacernos rendir al pecado, hacernos cometer otro tipo de locuras y tal vez perdemos esa tranquilidad de no querer salir, de no querer tener contacto, porque otras situaciones ante lo que actualmente estamos viviendo es que aquellos alumnos, aquellos niños que tengan padres con problemas de diabetes, que tengan padres con problemas cardíacos, respiratorios, con hipertensos, esos niños no van a poder ir al colegio, porque los niños son los vectores de la enfermedad. Digamos, entonces, ¿qué estamos haciendo de la vida de un niño? ¿Qué estamos haciendo de la vida de un adulto? ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestra vida? Y acá Pablo es claro con nosotros que si toda esa maldad, todo ese pecado, todo eso, esas cosas que vienen, porque somos responsables de todo ese tipo de situaciones que nos esperan, cómo nosotros tener un autocontrol, cómo nosotros tener la esperanza de que vamos a salir adelante a través de la oración. Porque nada más nos va a sacar adelante. La oración y el tener fe y estar seguros de que siempre Dios nos va a tener resguardados
de todos los enfermedades, de todos los tropiezos, de todo el vandalismo tal vez que se viene, que se aproxima, de todas las atrocidades de la naturaleza. Porque de una u otra manera, nuestro planeta Tierra, él se va a recuperar. Él jamás se va a dar por vencido. Una creación tan hermosa, tan perfecta como la hizo nuestro Padre Celestial, no la va a coger como una bolita de papel y la voy a echar a la caneca. Dios obra de otra manera. Dios obra distinto en cada uno de nosotros y obra distinto en su creación. También vemos que Pablo nos dice que todo hombre es el siervo del amor a cuyos mandamientos se rinde. Sean las disposiciones pecaminosas de su corazón en acciones que llevan a la muerte o la nueva obediencia espiritual implantada en la regeneración. Cada uno de nosotros debemos buscar y tener en cuenta que somos justificados, pero para alcanzar la gracia de Dios debemos cumplir con los mandamientos. Algo que nos pide muy sencillo, que Dios nos pide es amémonos los unos a los otros como Dios nos ama a nosotros. Complicado, tal vez un poco complicado, sí, diría complicado. Cuando vivimos agarrados o incluso en la misma casa y somos intolerantes y discutimos hasta con la mascota que tenemos, porque esa pobre también lleva de la mala cuando nos encontramos de mal genio. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad de cumplir los mandamientos, cumplir las leyes del hombre en la tierra, de estar como sometidos, esclavos a un pecado de una ley humana, ¿por qué se nos complica o por qué se nos hace difícil someternos a la ley de Dios cuando Él nos provee todo? Él nos provee infinidad de bendiciones, infinidad de cosas que siendo el momento oportuno como un buen padre, Él nos lo da cuando más necesario es. Y también nos dice que el placer y el provecho del pecado jamás son fruto. Y cómo puede, yo digo, le digo a ustedes, cómo el pecado puede dar un fruto. Yo les pongo aquí un ejemplo. Si tenemos un animal, ¿qué digo yo? Una vaca que está en malas condiciones, ese animalito, la naturaleza en su sabiduría que Dios ha dado a las cosas, mientras ella se encuentre enferma, mientras ella se encuentre en mal estado de carne, donde no esté bien alimentada, ese animalito jamás va a dar una cría. Igual sucede que si plantamos un árbol de manzanas y lo descuidamos, le negamos el abono, se le niega el agua, se le niega los cuidados y llega a esperar la hora de la cosecha, ¿qué nos puede dar? Una o dos manzanas. ¿De qué calidad? De un tamaño y de un sabor. No hay cómo producir. Entonces, ¿cómo puede una persona a través del pecado dar frutos buenos? Eso es lo que nos insta Pablo aquí en los últimos 2 versículos, que como nosotros sometidos y esclavos del pecado, ¿cómo podemos dar buenos frutos? Es imposible. La única manera que nosotros podemos dar frutos y aportar al que está a nuestro lado es ser fecundos, es ser productivos, es estarnos todos los días abonando y regando con la palabra de Dios, con la obediencia, con la humildad. Acá le saqué a cada versículo una enseñanza pequeñita, se las voy a leer de lo que Pablo nos quiere y nos pide en este capítulo. En el versículo 1, él nos dice que debemos dejar de continuar en el pecado. En el versículo 2, dejar de vivir en el pecado. Lo 1 y lo 2, continuar y vivir. En el versículo 3, que necesitamos saber que somos pecadores, reconocer que somos pecadores y que es realmente el pecado. Eso es lo que necesitamos saber.
que andar, el versículo 4, andar en novedad de vida, cambiar, buscar lo que realmente nos brinda la tranquilidad y el gozo. Versículo 5, que fuimos plantados juntamente con Cristo para una nueva vida. ¿Cómo fuimos plantados? Nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo, vivió como un ser humano corriente, sufrió los tormentos de las injusticias y a través de su muerte se adquiere el derecho a la resurrección. Adquirimos el derecho a la resurrección. Eso es, Cristo muere para una nueva vida, para una vida eterna. Versículo 6. Sabiendo nosotros, dejamos de servir al pecado, dejamos de ser esclavos del pecado. Versículo 7. Nosotros ya somos justificados. En el versículo 7 nos dice que ya nosotros con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz ya somos justificados. ¿Qué debemos hacer? Ser obedientes, obedecerle a lo que Dios nos pide para alcanzar la resurrección, para obtener la gracia divina de Dios. Versículo 8. Si nosotros creemos, viviremos. Si nosotros tenemos fe en Dios, vamos a tener la recompensa más grande, que es vivir la eternidad, resucitar de la muerte, vencer la muerte como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es el premio más grande que Dios nos tiene, estar allá a su lado, gozarnos de la gracia y el amor de Dios. Versículo 9. Sabiendo y cambiando. Si nosotros todo esto que sabemos, que hemos aprendido en estos versículos anteriores, ¿qué debemos hacer? Cambiar, transformar nuestra forma de pensar. Mire, algo que es cierto, que si yo le veo defectos a la persona que está al lado mío es porque yo los tengo. ¿Por qué necesidad tengo que criticar lo que el otro hace? Entonces, es porque yo estoy abrigando ese pecado. Tal vez no es el vecino, tal vez soy yo. Versículos 10 y 11. Vivir para Dios, vivir para amar lo que nos rodea, vivir para amar la creación de Dios, vivir para ser mejores, para superarnos, para superarnos en vida, no en muerte, como el pecado que nos lleva a la muerte, para superar los problemas, para superar los vicios, para superar la pereza, para superar las debilidades del cuerpo y las debilidades del pensamiento. Versículo 12. No permitir que el pecado reine sobre nosotros. Evitar a cada instante que vayamos a actuar de una manera explosiva o de un comportamiento de depresión, automáticamente recurrir ¿a qué? A la oración, a cogernos de la mano de Dios. Versículo 13. Servir a Dios con nuestros miembros. Esto es algo muy hermoso, miren, hermanos. Servir a Dios a través de predicar su palabra, a través de ser ejemplo de vida en la sociedad, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Eso, ser ejemplo de vida. Eso es lo que Dios nos pide aquí. Servir a Dios con nuestros miembros, con la lengüita, con las manos, haciendo bien las cosas y yendo por el camino correcto, teniendo pensamientos claros y seguros. Versículo 14. No estar bajo el dominio del pecado, evitar la debilidad de la carne, evitar que el pensamiento nos lleve a imaginaciones, a hacer castillos de arena o tal vez hacer una guerra mental porque tal vez el esposo o nuestros hijos anden en malos caminos. Versículo 14. No estar bajo el dominio del pecado, ya. Versículo 15. La gracia no es licencia, la gracia es liberación. La gracia se adquiere con una vida correcta. La gracia no es si me porto bien, la adquiero. La gracia de Dios se adquiere a través de la obediencia. Yo puedo cumplir muy bien los mandamientos, pero algo está fallando. ¿Qué puede ser? Que a Dios hay que alabarle, que a Dios hay que adorarle, que a Dios hay que tenerlo presente en todo. Versículo 16. Eres siervo o esclavo de quien quieras. Somos libres. Como decía la canción,
Dios ayuda al humilde y aleja la mirada del altivo. Eso es lo que hace Dios. Eso es, y ese es el peor, tal vez, como lo llamamos castigo, el que Dios quite la mirada de nosotros, el que Dios aleje su mirada, el que Dios la retire. Eso es, porque sin la mirada de Dios, el pecado nos va a seguir golpeando, el vicio nos va a seguir golpeando, las torturas, los problemas, los disgustos y las peleas van a continuar. Versículos 17 y 18. Recordad lo que éramos y lo que somos. Recordemos que antiguamente éramos hijos de nuestro padre Adán, que fue, venimos del pecado original, pero que ya somos otra generación, que ya somos otro compromiso con Dios, que ya somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nuestros pecados en la cruz. Versículos 19 y 20. Llamados a la santidad. Dios nos llama a todos por igual. Dios nos ama a todos por igual. Él espera que todos lo alabemos, lo adoremos, le obedezcamos. ¿En qué medida, grande o chica? Para Dios todos somos iguales. No hay ninguno superior ni ninguno inferior. Para Dios todos somos hijos, para Dios todos somos iguales. Versículo 21. Siervos del pecado, libres de justicia. En Mateo 7, 17, 18 encontramos lo que les comentaba. Un árbol malo no puede llevar buen fruto. O somos siervos del pecado o somos siervos de la verdad. Versículo 22. Daremos frutos separados para Dios, cada uno de acuerdo a los talentos. Entonces, cada uno tenemos tareas o tenemos dones que Dios nos ha dado de diferente. No todos somos iguales. Todos sentimos diferente forma. Todos nos expresamos de diferente forma. Pero eso es lo que más enamora a Dios, que cada uno somos diferentes y le servimos de una manera diferente y le agradamos. Si unos le servimos cantando porque nos gusta cantar, otros le servimos orando porque nos gusta orar, otros le servimos pintando porque nos gusta pintar. Todas esas son las maravillas que Dios coloca en cada uno de nosotros, que de acuerdo a nuestras capacidades, de esa manera, sigamos esparciendo la semilla de la palabra y el amor de Dios. Versículo 23. Lo que merecemos, lo que Dios nos da. ¿Somos qué? Herederos del reino de Dios. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que Dios nos da. La paz y la felicidad total. El amor único y verdadero que se experimenta a través del servicio a los que están a nuestro lado. Que lo experimentamos si le abrimos el corazón a Dios, que lo experimentamos si estamos a su servicio, que lo experimentamos si nos permitimos escuchar lo que Él nos dice. Esta noche, hermanos, les he querido compartir todo este versículo y espero que de una u otra forma yo pueda ser un instrumento de ustedes para llevar la palabra de Dios, hacerme entender y que cada uno de nosotros reconozcamos que todos los caminos por donde vayamos, todos los caminos tortuosos o fáciles o lleno de flores, un camino de flores o un camino de espinas, siempre al final nos va a llevar al amor de Dios. Tarde o temprano, en cualquier momento, vamos a reconocer que la única esperanza que tenemos es en Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Creador, Dios nuestro Padre. Gracias a todos ustedes. Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, Dios del universo, por todo tu amor y por toda tu grandeza. ¿Cómo no alabarte, Señor, si eres el gran poder que nos hace sentir tranquilos, en paz, saludables? Tú eres el Dios todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra y quien creó al hombre y la naturaleza. Padre Celestial, reconocemos tu poder, reconocemos tu bondad y reconocemos tu infinito amor hacia nosotros. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por toda la grandeza, por permitirnos conocer la diferencia entre la verdad y la mentira.
por permitirnos abrir nuestros sentidos y nuestro corazón para recibirte a ti, Señor Padre amado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche por todos y cada uno de los integrantes que estamos incluidos en este grupo, quienes estamos escuchando, quienes estamos analizando y pensando todos y sobre aquellos mensajes que todas las noches tú nos traes. Colocamos, Señor Dios eterno, en tus manos nuestro arrepentimiento, nuestras faltas, nuestros errores, Padre Celestial, para que tú nos perfecciones, para que tú nos hagas vasijas nuevas y pulidas, brillantes, llenas de luz, del fuego del Espíritu Santo, para seguir compartiendo tu palabra y tu amor. Colocamos en esta noche todas y cada una de nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestros dolores, el trabajo que llevamos a cabo en el día de hoy, que fue lleno de gracia y bendición. De una u otra manera nos hizo crecer, nos hizo creer más en ti, nos hizo permitir alabarte y gloriarnos de tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, incluso en cada uno de los integrantes de nuestra familia. Padre Santo, enséñanos a prepararnos, que todas nuestras armas de oración y de entrega, Señor, nos reunamos y nos hagamos más fuerte para combatir la mentira, porque en momentos de tranquilidad y serenidad es cuando más debemos alabar y solicitar tu presencia, tu protección y tu luz, para estar preparados a los ataques del demonio. Él viene muy sigiloso, muy silencioso, a dar el zarpazo como cualquier bestia salvaje y acabar con nuestras vidas. Pero lo que tal vez él ignora, Dios Todopoderoso, es que tú estás con nosotros, y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por nuestros hogares, por nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, compañeros, esposos, por todas y cada una de aquellas cosas hermosas que tú nos rodeas todos los días, que a pesar de las dificultades y los temores, siempre salimos adelante y victoriosos. Todo cogidos de la mano y por tu sendero, Señor, tú nos llevas hacia los reinos de la paz, el amor y la verdad. Y así vamos hacia ti, Señor, con la esperanza de adquirir y ganarnos la salvación, de verte frente a frente y adorarte con los ángeles, Señor. Gracias, Padre amado, por esta noche. Gracias por tu compañía y tu presencia y gracias por todo tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.